Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre una aplicación de los diodos que se conoce como rectificadores. Específicamente en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es un rectificador de media onda, para lo que primero vamos a hacer un análisis gráfico de las señales de rectificación y luego un análisis circuital del sistema como tal. Entonces, para este caso, lo primero es entender que la rectificación se refiere al obtener de una señal específica de entrada. Entonces, por ejemplo, acá en este caso es la señal de la izquierda, que sería una señal senoidal que tiene un componente positivo y un componente negativo, de la cual vamos a obtener una salida donde solo vamos a tener el componente positivo o el negativo. Digamos que nosotros podemos decir realmente si nos importa que la señal de salida sea solo positiva o solo negativa. Cuando hablamos de rectificador de media onda, lo que estamos diciendo es que solo podemos mantener como tal, de forma positiva, en este caso vamos a analizar el ciclo positivo, la señal, y cuando tenga valores negativos, simplemente nuestra señal de salida se va a volver cero. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá en la señal azul, tenemos que es positiva mientras la señal de entrada, que es la roja, sea positiva, y es cero mientras la señal de salida sea negativo. Entonces, por eso se conoce como media onda. Solo sirve en la mitad del ciclo o en la mitad de la onda que nosotros tenemos. Acá algo importante, digamos que la escala en la parte inferior está en grados, entonces está de 0 a 360 grados sería todo el periodo de la señal, pero pues eso directamente lo podemos relacionar con 0 a 2 pi, ¿no? Digamos que es lo que nosotros conocemos de las señales periódicas. De este tipo de señales podemos analizar diferentes componentes. El primero que vamos a analizar es cuál es el comportamiento de su valor promedio. Entonces, lo primero es calcular cuál sería el valor promedio de esta señal. Entonces, el valor promedio lo que nos dice, como su nombre lo dice, es cuál es el promedio de todos los valores que nosotros tenemos evaluados en un periodo de tiempo. Si nosotros lo hacemos sobre la señal de entrada, el valor promedio es cero, porque sumamos de la parte positiva lo mismo que la parte negativa. Al sumarlos, pues nos va a dar cero. Ya cuando hacemos o cuando tenemos una señal rectificada, pues nos debe dar un valor, en este caso positivo, porque estamos evaluando cuando estamos rectificando de forma positiva, que es lo que usualmente se hace. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es evaluar en el periodo de tiempo, entonces, en el periodo completo de la señal, desde 0 hasta 2pi, y vamos a simplemente hacer la integral en ese mismo periodo de tiempo, porque vamos a tomar todas las muestras en el periodo de un voltaje. Digamos que normalmente son señales de voltaje, pero pues podrían ser cualquier tipo de señales con respecto al ángulo. Entonces, ahora lo que tenemos que comprender es qué es esta señal de voltaje que estamos planteando acá. Entonces, eso lo vamos a analizar gráficamente. Entonces, la gráfica azul, si nos damos cuenta, de 0 a pi, digamos que esto es pi o 180 grados, y acá estaría 2pi. De 0 a pi, ella se comporta exactamente como una señal senoidal. Y de pi a 2pi, lo que nosotros vamos a tener es que simplemente vale cero. Entonces, nosotros vamos a poder descomponer esa integral simplemente como 1/2pi, pues el factor sigue siendo el mismo, y descomponer la integral en dos componentes, una de 0 a pi, que sería el primer componente que tenemos, que simplemente en este caso sería, si se ven acá hay referido un VP, entonces pues un valor pico, seno, y pues en este caso en términos de nuestra variable, que sería el ángulo, que sería θ. Y ahora de pi a 2pi, que sería la otra parte de la señal, directamente sabemos que vale cero, porque simplemente está sobre el eje. Y listo. Entonces, esta sería la integral que nos permite calcular cuál es el valor promedio de esa señal. Entonces, el valor promedio, si nosotros hacemos la integral, pues nos va a dar. Voy a sacar el VP, simplemente es una constante, entonces la podemos sacar, entonces nos va a quedar VP sobre 2 veces pi, factor de esta integral. Entonces, esta integral, si nosotros la hablamos, simplemente va a ser menos coseno, va a ser menos coseno de teta. Como ya tenemos límites, pues recuerden, límite superior menos límite inferior, entonces menos coseno de pi, menos, acá algo importante, hay un menos coseno, entonces ese es menos coseno, entonces menos y menos ahorita nos va a dar más, coseno evaluado en el límite inferior, que en este caso sería cero.
Y lo que nosotros vamos a tener en este caso es que coseno de pi es menos uno con el menos que nosotros tenemos acá. Entonces todo este factor de acá nos va a dar uno. Y acá menos y menos pues nos va a dar más. Y el factor, acá solo estoy hablando coseno, coseno de cero, también nos va a dar uno. Entonces, evaluando como tal con esos dos valores, pues lo que vamos a tener es que uno más uno pues nos va a dar 2 multiplicado por todo este factor. El 2 se va a cancelar y simplemente nos va a quedar que el valor promedio de esta señal va a ser VP sobre pi. Entonces, ese es el promedio de una señal rectificada. Digamos que dependiendo de la aplicación, a veces nos sirve el valor promedio, en otras ocasiones se habla de otro tipo de valor que es el valor RMS. Entonces, en el caso del valor RMS, es una proyección comparativa de lo que genera una señal alterna con respecto a lo que genera una señal alterna con respecto a una señal directa. Entonces, por eso es interesante calcular este tipo de valores. Entonces, vamos a calcular el valor RMS, digamos, raíz media de la cuadrática. Entonces, lo que vamos a tener es que ya no vamos a hablar simplemente de la función que nosotros tenemos, sino vamos a evaluar la función al cuadrado y a eso le vamos a sacar raíz. Entonces, proceso similar a este, pero pues elevando la función al cuadrado y al final sacándole raíz. ¿Eso qué va a implicar? Que, por ejemplo, la señal alterna que nosotros tenemos acá de ingreso ya no valdría cero su valor RMS porque como todos los puntos los vamos a evaluar al cuadrado, pues lo que sucede es que los valores negativos se van a volver positivos. Entonces, por eso es interesante el valor RMS. En términos de la señal general, en el curso de circuitos eléctricos 2 van a encontrar el comportamiento de esta parte. En este caso nos va a encargar simplemente de la señal rectificada, del comportamiento ya de la salida del sistema. Entonces, el valor de RMS nos dice que es la raíz cuadrada de el valor promedio al cuadrado, básicamente. Va a ser uno sobre 2 pi, la integral, entonces hasta ahí lo mismo, pero ahora lo que vamos a hacer es que todos los puntos los elevamos al cuadrado, entonces va a ser el voltaje al cuadrado, acá pues lo estamos evaluando con respecto al ángulo, ¿no? Entonces, de θ. Y todo esto va a estar dentro de la raíz cuadrada que tenemos acá. Entonces, esto trasladado a los segmentos que nosotros tenemos, pues va a pasar similar a lo que pasa en el caso anterior. De cero a pi, pues va a ser el VP seno de teta y de pi a 2 pi va a valer cero. Independiente que lo elevemos al cuadrado, pues sigue siendo cero. Entonces acá va a tener raíz cuadrada, que sigue siendo lo mismo, de uno sobre 2 pi. En este caso, vamos a sacar la integral de cero a pi, pero ahora ya no va a ser simplemente VP seno, sino eso elevado al cuadrado. Entonces nos va a quedar VP, que es una constante, que simplemente es la magnitud que tiene como tal la señal, el valor pico, seno, en este caso también cuadrado, de el ángulo que es nuestra variable en la cual nosotros vamos a integrar, más cero que sería la otra parte del segmento de la integral. Acá tendríamos estos factores. Y a todo esto le tenemos que sacar raíz cuadrada. Listo. Entonces, acá lo que sucede es que nosotros pues tenemos algunas identidades para realizar esta integral o podemos utilizar entidades para dejar expresada esta función de forma un poquito más fácil que la integral pues nos facilite como tal el proceso. Entonces acá yo voy a utilizar la integral que relaciona el seno cuadrado con el coseno. Entonces uno sobre 2 pi sigue siendo lo mismo. Vamos a hacer la integral de cero a pi y la identidad que nos simplifica un poco esta parte. El VP al cuadrado es una constante, pues la voy a sacar afuera para que nos simplifique un poco la operación. Entonces acá VP al cuadrado. Y el seno simplemente yo lo puedo representar como un medio menos un medio coseno de 2 teta. ¿Listo? Acá importante, es de 2 teta. Entonces eso nos cambia ahí eh, algo, pero pues realmente va a ser sencillo al hacer el proceso de la integral. Y todo esto en términos de teta. Y a todo eso le vamos a sacar raíz. Listo. Entonces,
Ahora si nosotros hacemos la integral, entonces voy acá, simplemente la raíz, la primera parte queda quieta, entonces v p al cuadrado sobre 2pi sigue siendo lo mismo. Entonces esta integral la podemos hacer primero la de un medio y luego la de menos un medio coseno, ¿no? Entonces la de un medio simplemente nos quedaría en términos de teta. Entonces esa simplemente nos queda teta, teta sobre 2 o pues teta por un medio, ¿no? Digamos que sería lo mismo. Y evaluada en pi y cero, pues simplemente si evaluamos teta en pi, pues nos queda pi, si la hablamos en cero, daría cero. Simplemente la primera parte de la integral nos va a dar pi medios. La segunda parte de la integral nos va a dar menos un medio. Digamos que el factor que ya tenemos acá, que también lo hubiéramos podido sacar como factor común, ¿no? Que los dos lo comparten. Coseno, bueno, digamos que acá ya está, vamos a hacer la integral. Entonces la integral de coseno pues sería seno. Entonces, seno de 2 teta sobre la derivada interna, ¿no? Entonces la derivada interna sería sobre 2. Entonces, por un medio. Aunque acá nos vamos a dar cuenta que realmente ese un medio no nos va a afectar. Lo dejo acá expresado en 2 teta para que entendamos acá un elemento que es que lo tenemos que evaluar en qué, en cero y en pi. Entonces, primero en pi, ¿qué sucede? Entonces, si yo evalúo seno de 2pi, entonces acá lo vamos a hablar en 2pi, el seno de 2pi va a ser igual a cero. Y en el otro caso que nosotros tenemos es que lo vamos a evaluar en cero. Seno de cero también vale cero. Entonces realmente este factor de acá no nos está afectando como tal en nada. Entonces este factor de acá simplemente es cero. Entonces ya con eso vamos a poder dejar simplemente la raíz hasta este componente de acá. Por ende lo que vamos a tener es que el valor RMS de esa señal, entonces como nos queda este 2 acá, nos va a quedar que el pi se cancela con este, y nos va a quedar raíz cuadrada de vp al cuadrado sobre 2 por 2 4. Entonces, si nosotros sacamos raíz cuadrada, la parte superior nos va a quedar vp y en la parte inferior raíz cuadrada de 4, simplemente 2. Entonces, el valor RMS de la señal rectificada de media onda va a ser vp medios. Digamos que esto sería como 0.5 vp. En cambio, esta sería vp sobre 3.14, entonces nos va a dar 3.18 más o menos aproximadamente. Entonces, el valor RMS siempre va a ser más grande que el valor promedio. ¿Listo? Ese es otro elemento a tener en cuenta. Y acá es importante recordar que este valor es la comparativa. Entonces, esto es comparado con el valor de C. ¿Con cuánto genera comparado con una señal en DC? Listo. Ya en este caso entonces tenemos la comparación como tal de los dos elementos principales que tenemos ahí. Ahora el siguiente paso es entender qué circuito me permite desarrollar como tal o generar este eh, tipo de señal de salida. Entonces, para este caso lo que vamos a utilizar es un circuito relativamente sencillo y comprender su comportamiento. Entonces, el circuito es como el mostrado acá, donde tenemos una señal de entrada, donde es de la forma BP seno de omega t, donde omega t pues es todo el teta que nosotros hemos hablado, cómo va cambiando su ángulo, y tenemos un diodo y la salida, entonces acá algo importante, entonces vamos a identificar el comportamiento de la salida sobre la resistencia. Entonces, para identificar qué es lo que nos está haciendo como tal nuestro diodo en este caso. Entonces, acá vamos a tener que evaluar como tal la función senoidal en dos componentes. Entonces, voy acá a traer la gráfica que está en la parte superior para poderlo comparar. Entonces, ¿cuáles son los dos componentes? Entonces, en el semiciclo positivo, entonces, ¿qué pasa en el semiciclo positivo? Lo que vamos a tener es que acá hay más voltaje con respecto a la parte inferior. Entonces, cuando tenemos más voltaje en esta parte con respecto a esta en el diodo, lo que sucede es que el diodo está en directo. Entonces,
Lo que se está asumiendo acá, digamos, porque las gráficas son idénticas, es que el diodo es ideal, básicamente que no tiene ninguna caída de tensión. Lo que pasa en la realidad es que si nosotros evaluamos como tal el sistema en directo, pues lo que vamos a tener es que es menos el voltaje de entrada, digamos que esta sería nuestra ley de voltajes, más el voltaje del diodo va a ser igual a nuestro voltaje de salida. ¿Listo? Entonces, importante, esto va a suceder solo cuando está en directo, ¿no? Entonces, ahí comprendamos que cuando está en directo. Acá vuelvo a escribir que salieron ahí líneas sobrepuestas. ¿Listo? Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff. De acá, pues lo que nosotros tenemos es que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje del diodo. Donde el voltaje de diodo, pues si es un diodo característico, pues va a ser de silicio, va a ser 0,7. Pero si pues de germanio, germanio es 0,3 o el valor dependiendo del tipo de diodo que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces lo que va a suceder es que la señal realmente no va a llegar hasta VP, sino va a llegar a un nivel un poquito inferior. Entonces el valor al que debe llegar acá va a ser VP menos el voltaje de Dios va a tener una leve caída. Usualmente el VP es muy grande, entonces pues la caída básicamente casi que se puede despreciar, pero en realidad cuando nosotros vayamos a calcular el valor promedio, el valor RMS, se hace sobre este valor, el VP menos el voltaje del diodo, menos esa caída, que nos va a hacer un diferencial pues relativamente pequeño, pero pues tendríamos la señal completa. Listo, eso pasa en el ciclo positivo. Ahora tenemos que pensar qué pasa en el ciclo negativo. Entonces, en el ciclo negativo lo que sucede es que hay más voltaje en la parte inferior con respecto a la parte superior. Eso implica que en el diodo lo que tenemos es un voltaje que está de la otra forma. Cuando tenemos ese voltaje, pues lo que sucede es que el diodo va a estar en inversa. Como el diodo está en inversa, lo que tenemos es que la corriente que circula por este circuito es aproximadamente cero. La corriente, qué pena, acá cambió el color, bueno, un azul oscuro, que la corriente del diodo es aproximadamente 0 amperios. Realmente es la corriente de portadores minoritarios, pero es un valor del orden de pico o de nano amperios, entonces es despreciable, por eso decimos que es cero. Como la corriente es cero, pues lo que sucede es que el voltaje de salida para este caso va a ser igual a corriente por resistencia, entonces cero por cualquier valor, entonces el voltaje se va a volver 0 voltios. Entonces de ahí es que se genera como tal este comportamiento de este sistema. Es porque el diodo en un semiciclo funciona en directo, pues acá funcionó diodo en directo, y en el otro semiciclo funcionó en inverso. Entonces ahí ya en ese caso no tendríamos corriente, por lo que el sistema pues nos va a funcionar de una forma en un semiciclo y de otra forma en el otro semiciclo. Importante aquí en adelante cuando tenemos señales alternas tenemos que evaluar en cada parte del ciclo el comportamiento del sistema para poder identificar sus características. Listo, muchas gracias, espero que les haya gustado el video. En el próximo video haremos un ejercicio sobre este tipo de videos ya con valores, pues para poder terminar de entender la idea planteada como tal en este caso. Muchas gracias y los espero en el próximo video.